Hola, la historia de hoy es sobre secretos familiares que destrozan destinos. Sobre una venganza que no trae paz y sobre cómo, a veces, una mano tendida lo cambia todo. La mañana de aquel día comenzó con lluvia. Una llovizna fina, fastidiosa, de esas que no mojan tanto como irritan, como si el cielo no pudiera decidir si llorar o no. Yo estaba de pie junto a la ventana con una taza de café ya frío, mirando cómo las gotas se deslizaban por el cristal, fusionándose en extraños caminos. 33 años. En una semana cumpliría 34. Una edad en la que ya es tarde para soñar con grandes hazañas, pero aún es pronto para hacer balances. Aunque, ¿qué balance podría hacer yo? Un departamento con hipoteca, un trabajo de contadora en una constructora. Mi hija Paulina, de 7 años, de mi primer matrimonio. Y mi esposo Andrés, con quien llevamos ya 5 años juntos. Andrés apareció en mi vida cuando Paulina tenía 2 años. Mi primer esposo, Constantino, se fue con otra mujer cuando nuestra hija cumplió 8 meses. La clásica historia: la esposa subió de peso después del parto, dejó de arreglarse, y en la oficina apareció una secretaria jovencita de piernas largas y falda corta, banal hasta las náuseas. Andrés era diferente, tranquilo, confiable, de pocas palabras. Trabajaba como ingeniero en una fábrica, le encantaba pescar y odiaba los pleitos. Aceptó a Paulina como si fuera suya, nunca hizo distinciones, aunque nunca pudimos tener hijos propios. Los doctores se encogían de hombros. Ambos sanos, pero simplemente no sucedía. Así pasa a veces, decían. Daniela, ¿otra vez no has comido? La voz de Andrés llegó desde la cocina. Los huevos se están enfriando. Ya voy. Dejé la taza y le di un último vistazo a la lluvia tras la ventana. Un extraño presentimiento no me abandonaba desde la mañana, como si un pajarito de ansiedad se hubiera instalado dentro de mí y batiera sus alas contra mis costillas. Lo atribuí al clima y a la falta de sueño crónica. Paulina había tosido toda la noche y me levanté 3 veces a darle su medicina. Después del desayuno, Andrés se fue a trabajar. Llevé a mi hija con su abuela, mi suegra, doña Nina, que la cuidaba mientras nosotros trabajábamos, y me dirigí a la oficina. Un día normal para una mujer normal. Nada especial. Pero lo especial ocurrió después del almuerzo. Mi jefe me llamó a su oficina y me informó que nuestra empresa había conseguido un gran contrato para construir un centro comercial. Habría muchísimos documentos, así que tendría que quedarme hasta tarde. Asentí, calculando mentalmente cómo le explicaría a doña Nina que recogería a Paulina más tarde de lo habitual. Salí a fumar. Sí, lo sé, un mal hábito, pero los nervios hay que calmarlos con algo. De repente, recordé que a mi suegra se le habían acabado las pastillas para la presión. Me había pedido que se las comprara y yo lo había olvidado. La farmacia estaba a 2 cuadras, cerca de la vieja iglesia del barrio. Para entonces, la lluvia había cesado. Un tímido sol de otoño se asomó entre las nubes. Caminaba por la acera mojada, esquivando charcos, y pensaba en que debía comprarle a Paulina unas botas de lluvia nuevas. Las viejas ya le quedaban chicas. Junto a la reja de la iglesia estaba sentada una viejita, pequeña, encorvada, con un rebozo oscuro que le cubría hasta los ojos. Frente a ella, un jarrito de metal con algunas monedas. Los mendigos en las iglesias son una vista común. Normalmente pasaba de largo, pero esta vez fue como si una mano invisible me empujara. Me detuve, busqué mi cartera en el bolso, saqué un billete de 50 pesos, ni mucho, pero tampoco una miseria, y lo puse en el jarrito. Que Dios te lo pague. Mija, murmuró la anciana. Ya me disponía a seguir mi camino cuando su mano, seca, arrugada e inesperadamente fuerte, se aferró a mi muñeca. Espera. La voz de la viejita cambió. Se volvió nítida, clara, nada senil. La miré y vi que sus ojos, bajo el rebozo, estaban cubiertos por una película blanquecina. Estaba ciega, pero su agarre era tan firme como si me viera de pies a cabeza. No firmes nada hoy, susurró. Te lo pida quien te lo pida. Especialmente tu madre. ¿Me oyes? No firmes nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Disculpe. ¿Qué? Intenté liberar mi brazo, pero la anciana me sujetaba con fuerza. Tu madre vendrá, llorará, te rogará, traerá papeles. No los firmes. Leí primero cada palabra. Léelos. ¿De dónde usted? Comencé, pero la anciana ya había soltado mi mano y volvía a encorvarse, transformándose de nuevo en una simple mendiga. Anda, mija, vete con Dios. Retrocedí un paso, luego otro. El corazón me latía en la garganta. ¡Qué locura! Una de las loquitas de la ciudad.
Esa era toda la explicación. Mi madre. ¿Qué madre? Mi mamá vive a 300 kilómetros de aquí. Nos vemos 3 veces al año, en mi cumpleaños, en Navidad y en su cumpleaños en mayo. La última vez que vino fue hace 4 meses. Me reí, nerviosa, entrecortadamente. ¡Qué tontería! Una coincidencia, una casualidad. La vieja decía puras incoherencias y yo, una mujer adulta y educada, ahí parada escuchándola. Compré las pastillas en la farmacia y regresé al trabajo. El resto del día intenté sacar de mi cabeza el extraño encuentro. O más bien, traté de hacerlo. Las palabras de la anciana ciega se habían clavado como una astilla y de vez en cuando resurgían en mi memoria, haciéndome fruncir el ceño. Por la tarde recogí a Paulina. Pasé por casa a cambiarme y empecé a preparar la cena. Andrés llamó para decir que se retrasaría. Un accidente en la planta. Llegaría tarde. Lo de siempre. A las 7:30. Sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé helada. En el umbral estaba mi mamá, Luz María Cervantes, de 57 años. Es maestra de español y literatura. Ahora jubilada. Bajita. Un poco llenita. Con el cabello canoso cuidadosamente peinado y unos ojos cafés en los que siempre había un toque de tristeza. Mamá, parpadeé, confundida. No avisaste que venías. Danielita. Mi mamá se me echó al cuello, abrazándome con tanta fuerza como si no nos hubiéramos visto en años. Hija mía. Lloraba. De verdad. A lágrima viva. Como se llora de dolor o de felicidad. No podía distinguir de cuál de las dos. Mamá. ¿Qué pasó? Me estás asustando. Nada. Nada, sollozaba, acariciándome el pelo. Es que te extrañaba mucho, tanto que ya no aguantaba. Me subí al autobús y aquí estoy. No te molesta, ¿verdad? Claro que no. Pasa, quítate el abrigo. Paulina, Paulina, llegó la abuela Lucha. De la habitación salió corriendo mi hija, pelirroja, pecosa, con mis ojos grises y la barbilla terca de Constantino. Adoraba a la abuela Lucha, que siempre le traía libros y le preparaba la mermelada más rica del mundo. Abue. Paulina se colgó del cuello de mi mamá, y ella, agachándose, abrazó a su nieta con fuerza. Yo observaba la escena y sentía como el pájaro de la ansiedad dentro de mí batía sus alas con más fuerza. Mi mamá nunca llegaba sin avisar. En mis 33 años de vida, ni una sola vez. Era una mujer de orden, de planes claros y de boletos comprados con antelación. Y de repente, me subí al autobús y aquí estoy. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Le ayudé a quitarse el abrigo. ¿No te pasó nada? Todo está bien. Danielita sonrió, pero sus ojos seguían tristes. De verdad. Solo quería verte. ¿Acaso una madre no tiene derecho a visitar a su hija? Claro que sí. Me tranquilicé con ese pensamiento y la llevé a la cocina. La senté a la mesa, le serví un té. Paulina revoloteaba a su alrededor, contándole de la escuela, de su amiga Sofía, del gatito que ella y su papá habían visto en el patio. Mi mamá escuchaba, asentía, sonreía, pero yo veía que estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente al llevar la taza a sus labios. Su mirada se desviaba constantemente, como si estuviera pensando en otra cosa. Después de cenar, acosté a Paulina. No quería soltar a su abuela. Y tuve que prometerle que por la mañana harían cakes juntas. Cuando volví a la cocina, mi mamá estaba sentada, inmóvil, con la mirada perdida en un punto. Mamá, se sobresaltó. Danielita, necesitamos hablar. Me senté frente a ella. El corazón se me aceleró de nuevo. Te escucho. Mi mamá guardó silencio un momento, como si ordenara sus pensamientos. Luego, sacó de su bolso una carpeta de plástico con documentos. Mira, hija, es una tontería. Un simple trámite. Yo misma lo habría arreglado. Pero necesito tu firma. Puso la carpeta sobre la mesa. Yo miraba los papeles y oía la voz de la anciana ciega. No firmes nada hoy, te lo pida quien te lo pida, especialmente tu madre. Una coincidencia. Simplemente una coincidencia. No podía ser. Una mendiga ciega junto a una iglesia no podía saber que mi madre llegaría por la noche con unos papeles. Era imposible. Pero lo sabía. ¿Qué es esto? Mi voz sonó hueca. Una nimiedad, mi mamá hizo un gesto con la mano. ¿Recuerdas la casa que tenemos en el pueblo? La de la abuela. Quiero venderla. Ya encontré un comprador que ofrece buen dinero, pero hay unas trabas con los documentos. Necesito tu firma. Como heredera. Es solo un trámite. La casa de la abuela.
Una vieja casa de adobe en las afueras del pueblo donde pasé todos los veranos de mi infancia. La abuela Zoila murió hace 12 años, y desde entonces la casa estaba abandonada. Firma aquí. Hijita, mi mamá acercó la carpeta. Aquí y aquí. Ya lo revisé todo. Está en orden. Ella esperaba. Y yo, en silencio, saqué mi celular. ¿Qué haces? En la voz de mi mamá apareció una nota de alarma. Ahora verás. Encendí la linterna para ver mejor la letra pequeña y empecé a leer. La primera página. La segunda. La tercera. En la cuarta página me detuve. Releí el párrafo una vez más. Y otra. No era un contrato de compraventa de la casa del pueblo. Era un poder notarial para ceder mi departamento. Las letras danzaban ante mis ojos. Leía el párrafo una y otra vez, esperando haberme equivocado, haber malinterpretado el lenguaje legal, que todo fuera un malentendido. Por el presente, otorgo poder general a Luz María Cervantes para administrar, vender, donar o hipotecar todos mis bienes inmuebles, incluyendo un poder general con derecho a disponer de toda mi propiedad, incluido mi departamento. Danielita, la voz de mi mamá sonaba tensa. ¿Qué tanto lees? Te digo que es un simple trámite. Levanté la vista. Mi mamá estaba sentada frente a mí, y en su mirada vi algo que no había notado antes, miedo. Un miedo animal, primitivo, el de una bestia acorralada. Estos no son los papeles de la casa del pueblo, mi voz era tranquila, casi plana. Es increíble cómo uno puede mantener la calma cuando todo por dentro se derrumba. Es un poder general para disponer de mi departamento. Mi mamá palideció. Tú no entendiste bien. Soy contadora. Mamá, leo documentos todos los días. Dejé los papeles a un lado. Explícame. Ella guardó silencio. Sus manos, que hacía poco me abrazaban con tanta fuerza, ahora yacían sobre la mesa. Pequeñas, inútiles, patéticas. Mamá, explícame para qué quieres un poder sobre mis bienes. Danielita, te lo voy a explicar todo, pero no me grites. No estoy gritando. Es que, respiró de forma entrecortada. Tengo deudas. Deudas grandes, muy grandes. Algo frío y pesado se instaló en mi estómago. ¿Qué deudas? ¿De dónde? La historia que mi mamá me contó en la siguiente media hora fue tan absurda, tan increíble, que al principio pensé que bromeaba. Una broma cruel y pesada. Pero no bromeaba. Hacía un año había conocido a un hombre. Se llamaba Jorge. Tenía 62 años y se presentó como un exitoso empresario. La cortejó de manera espléndida, le regalaba flores, la llevaba a restaurantes. Mi mamá, una viuda solitaria que había enterrado a mi padre hacía 15 años, se derritió como nieve bajo el sol de primavera. A los 3 meses, Jorge le propuso invertir dinero en su negocio. Un trato seguro, altos rendimientos, 0 riesgos. Mi mamá invirtió los ahorros de su pensión. 300,000 pesos. El dinero desapareció. Jorge le explicó que eran dificultades temporales, que había que invertir un poco más para recuperar la suma inicial. Mi mamá pidió un préstamo, luego otro, y luego hipotecó su departamento. ¿Cuánto? Interrumpí su relato atropellado. ¿Cuánto debes? Mi mamá dijo la cifra. Cerré los ojos. 4,800,000 pesos. Casi 5 millones. Jorge desapareció hace 3 meses, continuó mi mamá con voz temblorosa. Su teléfono está apagado, la dirección que me dio era falsa. Fui a la policía, pero tienen cientos de casos como el mío. Dicen que es un estafador que operaba en toda la región. Lo buscarán, pero el dinero no lo recuperaré. Y ahora tengo a los cobradores. Me llaman todos los días, me amenazan. Y decidiste que yo te firmaría un poder sobre mis bienes, la voz se me quebró al final, para que pudieras hipotecar mi departamento. El departamento donde vive tu nieta. Danielita, yo te lo habría devuelto todo. Es temporal, ¿entiendes? Solo necesito una garantía para que me dejen en paz. ¿Y después? ¿Después qué? Me levanté y me acerqué a la ventana. Me temblaban las manos. Mamá, querías engañarme para obtener el derecho a disponer de mi casa. Mía y de Paulina. Lloraste. Dijiste que me extrañabas. Y mientras tanto, no encontraba las palabras. No había palabras para describir lo que sentía. No quería engañarte. Mi mamá también se levantó y se acercó a mí. Pensé que no te darías cuenta. Que firmarías y yo luego arreglaría todo. ¿Que no me daría cuenta? Me aparté de sus manos. ¿En serio pensaste que no leería los documentos? Mamá, soy contadora. Es mi trabajo leer papeles. Siempre has confiado en mí, sollozó.
Tenía la esperanza. ¿La esperanza de qué? ¿De qué firmara sin mirar? ¿Y luego qué? Hipotecas mi departamento. No puedes pagar la deuda. Y Paulina, Andrés y yo nos quedamos en la calle. Mi mamá lloraba. En silencio, lastimosamente, como una niña regañada. Una parte de mí quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la que era responsable de Paulina, del futuro de mi hija. Esa parte era fría e inflexible. ¿Cómo pudiste? Susurré. ¿Cómo pudiste venir con estos papeles? Abrazarme, llorar de alegría. ¿Y tener esto en el bolso? Estoy desesperada. Daniela, no lo entiendes. No lo entiendo, sonreí con amargura. Quizá no, pero sí entiendo otra cosa. Elegiste tus problemas por encima de tu nieta. Estabas dispuesta a dejar a una niña de 7 años sin techo. Habría encontrado una solución. ¿Cuál? ¿Qué solución habrías encontrado? Mamá, no respondió. Solo lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. Nos quedamos así hasta la medianoche. Le saqué los detalles, los nombres de los bancos, las cantidades de los préstamos, las fechas de pago. El panorama era catastrófico. El departamento de mi mamá ya estaba hipotecado y en 2 meses saldría a subasta si no se pagaba la deuda. La agencia de cobranza, a la que el banco le había vendido parte de la deuda, la amenazaba de verdad, le escribían cartas, la llamaban, le enviaban gente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estaba agotada. Me froté las sienes. Hace 1 año, cuando todo empezó, o hace 6 meses, hubiéramos encontrado una solución juntas. Me daba vergüenza, susurró mi mamá. Tanta vergüenza. Soy maestra. Toda mi vida enseñé a los niños a pensar, a analizar, y yo misma caí como la última tonta. Guardé silencio. ¿Qué podía decir? Jorge era tan real, continuó, como si se justificara. Atento, cariñoso. Después de la muerte de tu padre, estuve sola 15 años. ¿Entiendes? 15 años. Y de repente aparece un hombre que te dice cosas bonitas, que te toma de la mano, que te mira como si fueras la única mujer en el mundo. Lo entendía. Y en eso radicaba toda la amargura. Lo entendía. La soledad vuelve a la gente vulnerable. La desesperación empuja a la locura. Mi madre, una mujer inteligente y educada, había caído en la trampa que los estafadores tienden por todo el país. Está bien, suspiré profundamente. No voy a firmar el poder. Eso ni se discute. Pero mañana nos sentaremos y haremos cuentas. Quizá haya una manera. ¿De verdad? Los ojos de mi mamá se iluminaron de esperanza. ¿Me ayudarás? Eres mi madre. No importa la tontería que hayas hecho. Sigues siendo mi madre. Volvió a llorar. Pero eran otras lágrimas, de gratitud, de alivio. La llevé a la habitación de huéspedes y le preparé la cama. Cuando salía, me llamó. Danielita, ¿cómo supiste que tenías que leer los papeles? Me detuve en el umbral. Nunca antes habías revisado los documentos que te daba. Firmaste sin mirar el poder para la clínica. La autorización para que Paulina viajara conmigo. También. Y hoy, la anciana ciega junto a la iglesia. Sus dedos secos en mi muñeca. El susurro, no firmes nada hoy te lo pida quien te lo pida. Especialmente tu madre. No lo sé, mentí. Fue una corazonada. Mi mamá asintió y se giró hacia la pared. Salí, cerrando la puerta con cuidado. Andrés regresó de madrugada. Cansado, manchado de aceite de motor. Me vio en la cocina y levantó las cejas. Sorprendido. ¿Por qué no estás dormida? Vino mi mamá. Vaya. Qué inesperado. Le conté todo, las deudas, el estafador, el poder notarial. Andrés escuchaba en silencio, y su rostro se ensombrecía cada vez más. 5 millones, silbó. No es cualquier cosa. Tenemos ahorros. ¿Hablas en serio? Me miró como si estuviera loca. Tenemos 200,000 pesos en la cuenta. 200,000. Y son para una emergencia. Para Paulina. Lo sé. ¿Entiendes que no hay manera de que paguemos una deuda así? 5 millones es imposible. Lo entendía, pero no podía resignarme. ¿Y si vendemos algo? ¿Qué? ¿El coche? Con eso sacamos 400,000. Como mucho. Ya está viejo. ¿La casita de campo? Tardaremos 1 año en venderla, si no es que más. ¿Y si pedimos un préstamo? Daniela, Andrés me tomó por los hombros y me obligó a mirarlo a los ojos. Detente. Piensa. Tu madre se metió en deudas por su propia estupidez. ¿Quieres repetir su error? Es mi madre. Y Paulina es tu hija.
¿Quién tiene la prioridad? Me quedé callada. Vete a dormir, me empujó suavemente hacia la puerta. Mañana será otro día. Lo discutiremos con la cabeza más fría. Me acosté, pero no pude dormir. Miraba el techo y pensaba, 5 millones. ¿De dónde sacar tanto dinero? Vender un riñón, ganar la lotería, asaltar un banco. Como a las 3 de la mañana, recordé la casa de la abuela. Esa misma que mi mamá supuestamente quería vender. La vieja casa de adobe en el pueblo donde pasé todas las vacaciones de verano de mi infancia. Realmente existía. Y era realmente nuestra, de mi mamá y mía, como herederas de la abuela Zoila. ¿Cuánto podría valer? El pueblo no estaba aislado, había un lago cerca, bosques con hongos. En los últimos años, la gente de la ciudad compraba esas casas para pasar los fines de semana. Quizá 1 millón, 1,5 millones. No eran 5 millones, pero era algo. Por la mañana, le compartí la idea a mi mamá. Ella titubeó. Danielita, es que hay un problema. ¿Qué más? La casa ya no es del todo nuestra. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que no es del todo nuestra? La hipotequé hace 6 meses para uno de los préstamos. Los siguientes 3 días se convirtieron en una pesadilla interminable de cifras, llamadas y noches en vela. Mi mamá y yo nos sentábamos frente a los papeles, tratando de encontrar una salida. Hice una tabla, préstamos, intereses, plazos de pago, multas por retraso. El panorama era desolador. Incluso si vendíamos todo lo que teníamos, el departamento de mi mamá, la casa hipotecada, nuestro coche y la casa de campo, apenas juntaríamos 3 millones. Y eso, suponiendo que encontráramos compradores de inmediato. Mamá, dejé la calculadora y me froté los ojos irritados. Cuéntame más sobre la casa de la abuela. Dijiste que la hipotecaste hace 6 meses. ¿Por cuánto? 800,000. Nada más. Me sorprendí. ¿Una casa con un terreno de 20 áreas por solo 800,000? Mi mamá desvió la mirada. Hubo complicaciones con los papeles. El valuador dijo que la casa era vieja, que necesitaba reparaciones. Y además, yo tenía prisa. Jorge decía que era urgente. Algo en su voz me hizo sospechar. Mi mamá siempre había sido mala para mentir. Se sonrojaba. Desviaba la mirada. Empezaba a juguetear con un botón de su blusa. En ese momento, hacía las 3 cosas a la vez. Mamá, ¿qué no me estás diciendo? Nada. Danielita, de verdad. Mamá, suspiró. Un suspiro pesado, entrecortado, como si dejara salir el aire que había contenido durante años. La casa no es del todo de la abuela. ¿A qué te refieres? Bueno, si es de la abuela, claro, pero hay otro heredero. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué heredero? La abuela Zoila era viuda. Solo te tuvo a ti. Eres hija única. Tú misma me lo has dicho toda la vida. Mi mamá guardó silencio. Mamá, la abuela tuvo otro hijo, la voz de mi mamá era casi un susurro. Un hijo. Mi hermano. La habitación se inclinó. Me agarré del borde de la mesa para no caer. ¿Cómo se llama? Simón. Es 4 años mayor que yo. Espera, levanté la mano, tratando de ordenar mis ideas. ¿Me estás diciendo que tienes un hermano? Un hermano de sangre. ¿Y nunca me hablaste de él? Es una historia complicada. Daniela, tengo tiempo. Mi mamá suspiró de nuevo. Se levantó. Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Le temblaban las manos. Simón nació cuando la abuela tenía 19 años. Aún no estaba casada con el abuelo. El padre de Simón estaba casado con otra mujer. La abuela crió a su hijo sola. Luego se casó con el abuelo. Él adoptó a Simón. Le dio su apellido. 4 años después, nací yo. ¿Y qué pasó después? Simón era un niño difícil, problemático. Se peleaba, robaba, se escapaba de casa. Cuando cumplió 17, se juntó con malas compañías. Lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Robo. Le dieron 8 años. La abuela iba a visitarlo al penal. Le escribía cartas. ¿Y el abuelo? El abuelo dijo que ya no tenía hijo y prohibió que se mencionara a Simón en la casa. Escuchaba sin interrumpir. La historia se desplegaba ante mí como un viejo pergamino amarillento, lleno de secretos y amargura. Cuando Simón salió, tenía 29 años. El abuelo ya había muerto para entonces. Pero la abuela siguió viéndose con su hijo, a escondidas de todos. Yo me enteré por casualidad. Cuando tenía 30. Encontré unas cartas. ¿Y qué hiciste? Le hice un escándalo. Mi mamá sonrió con tristeza. Imagínate,
Toda mi vida creyendo que era hija única. La hija amada. Y de repente resulta que tengo un hermano exconvicto del que me mintieron durante 25 años. ¿Lo conociste? No. Me negué. Le dije a la abuela que si lo elegía a él, me perdería a mí. Y la abuela, la voz de mi mamá se quebró. La abuela me eligió a mí. Me quedé en silencio. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero no sabía por cuál empezar. ¿Dejó de hablarle a Simón? Pregunté finalmente. Sí. Le escribió una carta diciéndole que no quería volver a verlo. Él vino varias veces. Golpeaba la puerta. Gritaba bajo las ventanas. La abuela no le abrió. Después, dejó de venir. ¿Y qué fue de él? No lo sé, mi mamá se encogió de hombros. La última vez que supe de él fue hace unos 20 años. Creo que se fue al norte, a trabajar en la construcción. O quizá volvió a la cárcel. No me interesé en saberlo. Pero si está vivo, dije lentamente. Entonces también es heredero de la casa de la abuela, ¿verdad? Mi mamá palideció. En teoría, sí, pero no reclamó la herencia. Cuando la abuela murió, yo fui la única que presentó los papeles. Simón nunca apareció. Quizá no supo que había muerto. Quizá. Yo no le avisé. Me recliné en la silla. Me daba vueltas la cabeza. Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Hipotecaste una casa sobre la que no tienes todos los derechos. Si Simón aparece y reclama su parte de la herencia, no va a aparecer. Han pasado 12 años. El plazo para reclamar una herencia prescribe. Si no sabía. Daniela, por favor, mi mamá me tomó la mano. No compliques más las cosas. Ya tengo suficientes problemas. No estoy complicando nada. Estoy tratando de entender la magnitud de la catástrofe. Por la noche, le conté la noticia a Andrés. Escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. Tu mamá es una experta en crear problemas. Andrés. ¿Qué? Andrés. Daniela. Te ha mentido toda tu vida sobre su hermano. Sobre la casa. Sobre los documentos. Y ahora resulta que la casa hipotecada podría ni siquiera ser suya por completo. Estaba asustada. Estaba desesperada. Es una mujer adulta. De 57 años. Maestra. Además, debería entender las consecuencias de sus actos. No discutí. En el fondo, sabía que Andrés tenía razón, pero era mi madre, mi familia. Por mucho que se hubiera equivocado, no podía abandonarla. Al día siguiente, pedí el día libre en el trabajo y me fui al pueblo. 3 horas en un autobús por una carretera destrozada, y luego otros 40 minutos a pie desde la parada. La última vez que estuve aquí fue hace 5 años, en el 7º aniversario de la muerte de la abuela. La casa se veía en mal estado. La pintura descascarada, el porche inclinado, grietas en las ventanas. Abandono y decadencia. Me preguntaba cómo un valuador había aceptado esto como garantía. Rodeé la casa y me asomé por las ventanas. Dentro había polvo, telarañas, sillas volcadas. Como si un visitante no deseado hubiera estado buscando algo. ¿Tú quién eres? Me sobresalté y me di la vuelta. Detrás de la cerca, una mujer mayor con una cubeta en la mano. La vecina, tía Claudia. La recordaba desde mi infancia. Tía Claudia. Soy yo, Daniela, la hija de Luz María. La mujer entrecerró los ojos, mirándome fijamente. Danielita. Ay, Dios mío. ¿Cómo has crecido? Estás hecha una belleza. Abrió la reja y caminó cojeando hacia mí. Nos abrazamos. ¿Por qué no avisaste? Te hubiera preparado un café. Fue de imprevisto. Quise ver cómo estaba la casa. Ay, ¿la casa? Tía Claudia frunció el ceño. La casa está malita. En invierno se le metió el agua por el techo. Y en primavera se inundó el sótano. Mi viejo y yo le pusimos una lona para que no se cayera del todo. Pero como no hay dueños. Mi mamá está enferma, mentí. No puede venir. Qué lástima. Porque, fíjate, pasó algo raro. En el verano vino un señor preguntando por la casa. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué señor? Pues ya grande. De más de 60. Alto. Delgado. Todo canoso. Dijo que antes vivía aquí. De niño. Preguntó quiénes eran los dueños ahora. ¿Dónde encontrarlos? Le hablé de Luz María. Le di su dirección. ¿Le dio la dirección de mi madre? Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Dijo que era un pariente lejano. Que quería visitarla. Pariente lejano. Alto, delgado, canoso. De más de 60. Simón. Ahora debería tener 61 años. Mi tío desconocido vino aquí en el verano,
consiguió la dirección de mi madre, y poco después, mi mamá conoció a Jorge, un encantador estafador de 62 años que le sacó todo su dinero. ¿Coincidencia o...? Tía Claudia, traté de hablar con calma. ¿No recuerda cómo era ese hombre? ¿Alguna seña particular? Pues un señor normal. Aunque sí, tenía una cicatriz en la mejilla. Aquí, se pasó un dedo por su propia cara. Larga, desde la oreja casi hasta la barbilla. El camino de regreso se me hizo eterno. El autobús se sacudía en los baches, y por la ventana pasaban campos amarillos y arboledas desnudas. Yo iba aferrada al teléfono, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Una cicatriz en la mejilla. Un hombre alto, delgado, canoso, de más de 60. Un pariente que buscaba a mi mamá. Tía Claudia dijo que había venido en verano. ¿Pero qué verano? Si fue el pasado, fue antes de que mi mamá conociera a Jorge. Si fue fue después de que él le quitara el dinero y desapareciera. Marqué de nuevo el número de tía Claudia. Por suerte, mi mamá me lo había dado alguna vez. Por si acaso. Bueno, graznó la voz en el teléfono. Tía Claudia. Soy Daniela otra vez. Disculpe. Se me olvidó preguntarle. ¿El hombre que vino en verano, fue este año o el pasado? Ah, fue el año pasado. Mija. Segurito que el año pasado. Era julio. Hacía un calorón de los 1000 demonios. Estaba regando mis jitomates cuando se acercó. Sí, segurito. Hace poco más de un año. Poco más de un año. Entonces, Simón primero vino al pueblo, consiguió la dirección de su hermana, y un par de meses después, casualmente, la conoció en el mercado. Todo encajaba. Gracias, tía Claudia. De nada. Mija, vuelve cuando quieras. Te hago unos tamales. Colgué y me recliné en el asiento. En mi cabeza martilleaba una sola palabra: venganza. Simón había vuelto para vengarse, porque su madre lo había rechazado, porque su hermana la había obligado a elegir, por décadas de soledad y rechazo. Pero un detalle no me cuadraba. Mi mamá dijo que se enteró de la existencia de su hermano a los 30 años, cuando encontró las cartas, pero Simón tenía 17 cuando lo encarcelaron, lo que significaba que mi mamá tenía 13. Debería recordar al hermano con el que creció. ¿O no? Tomé de nuevo el teléfono y marqué el número de mi mamá. Danielita, ¿dónde estás? Estaba preocupada. Mamá, una pregunta. Dijiste que te enteraste de lo de Simón a los 30, pero ustedes crecieron juntos. ¿Cómo es que no lo sabías? Una larga pausa. No crecimos juntos. La voz de mi mamá se volvió hueca. Simón vivía con una hermana de la abuela, en otro pueblo. La tía Alejandra lo crió como si fuera suyo. Ella no tuvo hijos. Lo vi unas cuantas veces en mi vida, en fiestas familiares. Me decían que era mi primo. Y luego, cuando yo tenía como 10 años, me dijeron que se había muerto. Un accidente. Ni se me ocurrió dudarlo. ¿Para qué? Apenas lo conocía. Así que era eso. A Simón no solo lo borraron de la familia, lo declararon muerto. Lo enterraron en vida en la memoria de sus parientes. Y cuando encontraste las cartas, entendí que estaba vivo, que todo ese tiempo había estado vivo, y que mi madre me había mentido. 30 años me mintió. Mamá, escúchame con atención. ¿Jorge tenía una cicatriz en la cara? Otra pausa, más corta que la anterior, pero más pesada. ¿Cómo sabes si la tenía o no? Sí, en la mejilla izquierda. Dijo que de joven tuvo un accidente. El teléfono casi se me resbala de las manos. Mamá, Jorge es Simón, tu hermano. ¿Qué? Danielita, estás delirando. Simón yo lo habría reconocido. ¿Cómo? Lo viste un par de veces en tu infancia. Luego te dijeron que estaba muerto. Han pasado casi 50 años. La gente cambia hasta volverse irreconocible, pero él sí te conocía a ti. Conocía tu historia, tus debilidades. Sabía cómo acercarse. No, no, es imposible. La voz de mi mamá temblaba. La oía empezar a llorar. En silencio, de forma ahogada, como si temiera que le escucharan. Mamá, no llores. Lo resolveremos. Ya voy para allá. Colgué y cerré los ojos. El orfanato del que hablaba Jorge no era técnicamente una mentira. A Simón lo habían entregado a una pariente sin hijos para que lo criara, luego lo encarcelaron, y después la familia renegó de él. Realmente creció sin una familia de verdad, sin amor, sin un hogar. Y eligió la forma más retorcida de venganza. No un asesinato, no golpes, no una amenaza directa. Se hizo pasar por un hombre amoroso, hizo que su hermana se enamorara, que confiara en él,
Y luego, de forma planificada y metódica, destruyó su vida. Le quitó el dinero, el departamento, la casa, todo lo que tenía. Era cruel, inhumano, y en cierto modo, terriblemente lógico. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Mi mamá estaba sentada en la cocina, pálida como un fantasma. Frente a ella, una taza de té intacta. Paulina estaba con mi suegra. Le había llamado a doña Nina desde el autobús para pedirle que se quedara con la niña esa noche. Cuéntamelo todo, me senté frente a mi mamá. Todo lo que recuerdes de Jorge. Cada detalle. Y mi mamá empezó a hablar. Se conocieron en el mercado. Ella estaba eligiendo manzanas. Él estaba a su lado, también mirando la fruta. Empezaron a platicar. Él le dijo que se acababa de mudar a la ciudad, que no conocía a nadie. Ella, que era viuda, que estaba sola. Intercambiaron teléfonos. El primer mes fueron llamadas, largas conversaciones. Él le contaba de su vida, que creció sin padres, que anduvo de casa en casa con parientes, que toda su vida trabajó en la construcción y que se acababa de jubilar. Su esposa había muerto hacía muchos años, no tenía hijos. Un hombre solitario buscando paz en el ocaso de su vida. ¿Te preguntaba mucho por tu familia? La interrumpí. Pues sí, se interesaba por mi pasado. Le conté de la abuela, de la casa del pueblo, de ti, de Paulina. Decía que me envidiaba, que él nunca tuvo una familia de verdad. Una familia de verdad. La misma que le había arrebatado a su madre y lo había declarado muerto. ¿Alguna vez te llamó de alguna forma extraña? Mi mamá se quedó pensando. No, aunque, frunció el ceño. Una vez. Al principio, sin querer me llamó Lucha. Me extrañó. Nadie me llamaba así desde niña. Solo mi hermano. En esas raras fiestas familiares. Mi mamá se estremeció. Sí, Simón me llamaba Lucha. Yo tendría unos 5 o 6 años. Aún no entendía quién era él en realidad. Pensaba que era un primo que vivía lejos. Otra prueba. Otra pieza del rompecabezas. Andrés regresó del trabajo y nos encontró en la cocina. Escuchó mi relato en silencio. Y luego negó con la cabeza. Supongamos que tienes razón. Supongamos que Jorge es Simón. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ir a la policía? Claro. ¿Y qué les vas a decir? Que tu tío, a quien tu madre apenas recuerda, se hizo pasar por su novio y le sacó dinero. ¿Qué pruebas tienes? Me quedé callada. No había pruebas, solo conjeturas, coincidencias, indicios. La cicatriz, dije. Si la policía encuentra a Jorge y lo compara con la descripción de Simón. ¿Qué descripción? ¿La de una vecina del pueblo que lo vio una vez de pasada? La abuela tenía álbumes. Fotografías, mi mamá levantó la cabeza. Los álbumes, susurró. Danielita. Los álbumes de la abuela. Los guardé en el ático después de que murió. Deben estar en la casa. En la casa que está hipotecada y cayéndose a pedazos. Sí, en el ático. En un baúl viejo. Había fotos de Simón, de niño, de joven, y las cartas. Las mismas cartas que encontré hace 27 años. Intercambié una mirada con Andrés. Él suspiró. Daniela, son 3 horas de ida. Estás agotada. Por lo menos espera al fin de semana. Para el fin de semana faltan 4 días. Y a mi mamá le quitarán el departamento en 2 meses. Un día no cambiará nada. Podría cambiarlo. Si Simón nos está vigilando. Si sabe que hemos descubierto la verdad. Mi mamá levantó la cabeza bruscamente. ¿Vigilando? ¿Crees que nos vigila? No respondí, pero en algún lugar profundo de mi alma. Estaba segura. Simón no era el tipo de persona que dejaba las cosas a medias. Esperó décadas. Planeó su venganza meticulosamente. Y no se detendría hasta llevarla hasta el final. Esa noche tuve un sueño extraño. La abuela Zoila, joven, hermosa, con una larga trenza, estaba en el umbral de la vieja casa, sosteniendo a un bebé en brazos. A su lado, una niña de unos 4 años, mi mamá de niña, y, a lo lejos, detrás de la cerca, un adolescente de pie que los miraba. No se le veía el rostro, solo una silueta angulosa, tensa, ajena. Me desecharon, dijo con una voz que retumbó como un eco en el patio vacío. Como a un juguete roto. Ahora les toca a ustedes. Me desperté bañada en sudor frío. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Afuera estaba oscuro. Andrés dormía a mi lado. Su respiración acompasada me calmaba. Me quedé acostada, mirando el techo, y pensé. Algo no me dejaba en paz. Algún detalle que se me había escapado, alguna incongruencia en la historia. Y de repente, me di cuenta,
la anciana ciega junto a la iglesia. Sabía que mi mamá vendría. Sabía que traería papeles. Sabía que no debía firmarlos. ¿Cómo? ¿Cómo podía una mendiga junto a una iglesia conocer los planes de mi madre? A menos que ella fuera parte del plan. Pero entonces, ¿por qué advertirme? ¿Por qué sabotear la estafa de su propio cómplice? Me senté en la cama, abrazándome las rodillas. Las hipótesis daban vueltas en mi cabeza, una más loca que la otra. ¿Y si la anciana no era una cómplice? ¿Y si también era una víctima de Simón? ¿O si lo conocía de antes? De esa vida pasada. Recordé su mano, seca, fuerte, inesperadamente tenaz. Recordé sus ojos, cubiertos por una película blanquecina. Recordé su voz, nítida, clara, nada senil. ¿Quién era ella? Por la mañana encontraría respuestas. Todas las respuestas. Por la mañana no fui al pueblo. En lugar de eso, me dirigí a la iglesia. Hacía frío, un frío húmedo, y el cielo estaba cubierto de nubes grises. El otoño había llegado para quedarse. Las hojas habían caído y los charcos tenían una fina capa de hielo. Me metí las manos en los bolsillos de la chamarra y pensé que quizá estaba perdiendo el tiempo. La anciana estaba sentada en el mismo lugar, como si no se hubiera movido. El mismo rebozo oscuro, el mismo jarrito de metal, la misma figura encorvada. Me detuve a unos pasos, sin atreverme a acercarme. «Viniste». Entonces, la voz de la anciana era tranquila, rutinaria. «Te estaba esperando». ¿Cómo lo sabía? Solté. Lo de mi madre. Lo de los papeles. ¿Cómo? La anciana levantó lentamente la cabeza. Sus ojos blanquecinos miraban a través de mí, hacia un punto que solo ella veía. «Acércate, mija». No me gusta gritar. Di unos pasos y me puse en cuclillas a su lado. «Me llamo Daniela». «¿Usted conoce a mi tío Simón?» La anciana sonrió. Las arrugas de su rostro formaron un patrón extraño. A Simoncito lo conocí alguna vez. Hace mucho. En otra vida. ¿Quién es usted? Llámame tía Alejandra. El corazón me dio un vuelco. Tía Alejandra. La hermana de la abuela. La misma que había criado a Simón. ¿Usted está viva? Como puedes ver, la anciana sonrió de nuevo. Aunque, ver, no es la palabra para mí. Me quedé ciega hace 10 años. Cataratas. Maldita sea. No había dinero para la operación. Y pues, no terminó la frase. Hizo un gesto con la mano. Un gesto de total cansancio y resignación. ¿Sabía que Simón había vuelto? Lo sabía. Vino a verme hace año y medio. Me encontró quién sabe cómo. Para entonces ya estaba aquí sentada, pidiendo limosna. ¿A dónde más iba a ir? Mi pensión es una miseria. No tengo casa. No me queda familia. ¿Y qué le dijo? Tía Alejandra guardó silencio. Sus manos secas, con manchas de la edad, jugueteaban con el borde del rebozo. Dijo que quería justicia, que Zoila y Luz María le habían quitado todo, su familia, su casa, su herencia, que había esperado tantos años, que había aguantado, y que ahora le tocaba a él. ¿Intentó disuadirlo? Lo intenté, la voz de la anciana tembló. Le dije que la venganza es un veneno que consume a quien la busca, que el pasado no se puede cambiar ni corregir, que hay que seguir adelante, soltar los rencores. Pero no me escuchó. Nunca escucha. Simón siempre fue terco, desde niño. Si se le metía algo en la cabeza, no había forma de sacárselo. Lo crié durante 12 años, desde los 5 hasta los 17. Lo conozco como la palma de mi mano. Miraba a la anciana y trataba de entender mis sentimientos. Frente a mí estaba una persona que era parte de mi familia, pero de la que nunca había oído hablar. Otro secreto. Otro esqueleto en el closet. ¿Por qué me advirtió sobre los papeles? Tía Alejandra suspiró. Porque a Simoncito se le pasó la mano. Una cosa es quitarle el dinero a Luz María. Se lo merecía, por así decirlo. Fue ella la que obligó a Zoila a rechazar a su hijo. Por su culpa, Simón perdió a su madre por segunda vez. Pero tú, Danielita, tú no tienes la culpa de nada. Ni siquiera sabías que él existía. ¿Cómo se enteró de los papeles? ¿De qué mi mamá vendría ese día en particular? Simón me lo contó. Viene una vez a la semana, a compartir sus logros, pronunció la última palabra con amargura. A presumir lo bien que le salió todo. Sigue vigilando a Luz María. Me dijo que todo iba según el plan. Que los cobradores la presionarían esa semana y que ella correría a buscar a su hija. Sabía cuándo y dónde. Lo calculó todo, como una sinfonía. Me estremecí al oír esas palabras. Durante 3 meses. Simón había observado desde lejos cómo mi mamá se hundía en las deudas.
como perdía la esperanza, como se acercaba al punto de la desesperación. Y esperó pacientemente a que se quebrara por completo. Para él es un juego, continuó tía Alejandra. Un juego enfermo y cruel. Recordé las lágrimas de mi mamá, sus manos temblorosas, su desesperada esperanza de que yo firmara los papeles y la salvara de la catástrofe. Y algo oscuro, maligno, se agitó dentro de mí. ¿Dónde está ahora? Simón, no lo sé, de verdad, no lo sé. No me dice dónde vive. Aparece cuando quiere, desaparece cuando quiere, como un fantasma, pero volverá a verla. Tía Alejandra asintió. Volverá. Le encanta hablar de sus victorias. Soy la única persona en la que confía. Al fin y al cabo, yo lo crié. Fui como su madre mientras la verdadera fingía que él no existía. Saqué una libreta y una pluma de mi bolsillo. Anote mi teléfono. Cuando aparezca, por favor, llámeme. La anciana negó con la cabeza. Estoy ciega. Mija, ¿cómo te voy a llamar? Entonces vendré todos los días. Por la mañana o por la tarde. ¿Estará aquí? Estaré. No tengo a dónde más ir. Me enderecé, dispuesta a irme. Pero tía Alejandra me agarró de la mano de repente, con el mismo movimiento tenaz e inesperadamente fuerte de la primera vez. Danielita, hay algo más que debes saber. ¿Qué? A Simón no solo le interesa el dinero. El dinero para él es una herramienta, un medio. Su verdadero objetivo es otro. ¿Cuál? La anciana guardó silencio. Sus ojos ciegos miraban al vacío, y en ellos había un dolor viejo, profundo, inagotable. Quiere que Luz María se entere, que entienda quién la engañó y por qué. Quiere ver su cara en el momento en que se dé cuenta de la verdad. Eso para él vale más que cualquier dinero. O sea que piensa rebelarse. Sí, cuando decida que ha llegado el momento. Cuando Luz María lo haya perdido todo, el departamento, la casa, los ahorros. Cuando esté en la calle, sin un centavo. Entonces aparecerá y le dirá, hola, hermanita, ¿te acuerdas de mí? Sentí náuseas. Eso es monstruoso. Ese es Simón. La voz de tía Alejandra se volvió un susurro. La cárcel lo rompió. O quizá nació así. No lo sé. Pero el niño que yo crié, al que quise como a un hijo, ya no existe. Solo queda el rencor. Solo la sed de venganza. Liberé mi mano y me alejé. Mis pies me llevaban solos. Lejos de la iglesia, de la anciana, de esta pesadilla que se volvía cada vez más profunda y aterradora. Por la noche, le conté todo a mi mamá. Escuchó en silencio, sin interrumpir, y con cada palabra su rostro se volvía más gris. Tía Alejandra, susurró cuando terminé. Está viva. ¿Quién lo diría? ¿La recuerdas? Vagamente. La vi un par de veces de niña, en alguna reunión familiar. Una mujer robusta, de risa fuerte. Siempre me traía dulces. Ella crió a Simón. 12 años. No lo sabía. Mi mamá se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, cuántas cosas no sabía. Andrés estaba sentado en un rincón de la cocina, con los brazos cruzados. Su silencio era pesado, acusador. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Esperar a que ese psicópata se presente en una visita triunfal? No, negué con la cabeza. Ahora actuamos nosotros. Mañana voy al pueblo a por los álbumes de la abuela. Con las fotos de Simón iremos a la policía. ¿Y de qué servirá? Andrés hizo una mueca. La estafa no es un asesinato. Aunque lo encuentren, le darán libertad condicional. Y el dinero no lo recuperarás. Quizá no lo recupere. Pero al menos lo detendré. ¿Detener qué? Él ya ganó. Daniela, tu madre está ahogada en deudas. Le quitarán el departamento. La casa está hipotecada. ¿Qué más puede hacer? No lo sé, admití. Pero no pienso quedarme sentada esperando. Esa noche volví a soñar con la abuela. Estaba en el porche de la vieja casa, y a su lado había 2 niños, una niña pequeña y un niño mayor. La niña sostenía la mano de la abuela y sonreía, mientras que el niño estaba apartado, solo, y los miraba con una tristeza que me oprimió el corazón. Yo no quería, susurró la abuela, mirándome desde el sueño. No quería que pasara esto. Perdóname. Perdónanos a todos. Me desperté por la mañana con una firme determinación. Era hora de ir al pueblo. El viaje duró casi 4 horas. El autobús se descompuso a mitad de camino y tuvimos que esperar a que llegara otro. Me senté a la orilla de la carretera, envuelta en mi chamarra, y pensé en lo extraña que se vuelve la vida. Hace una semana, era una mujer común con problemas comunes, la hipoteca, el trabajo,
las tareas de mi hija. Y ahora, estaba desenredando secretos familiares de hace medio siglo y cazando a un tío estafador cuya existencia ni siquiera sospechaba. Llegué al pueblo a las 3 de la tarde. El cielo estaba nublado y amenazaba con llover. La casa se veía aún más desdichada que la vez anterior. O solo me lo parecía. El porche inclinado. Una ventana rota en el segundo piso. El patio cubierto de maleza. La llave de la puerta de entrada la guardaba tía Claudia. La recogí, rechazando sus insistentes invitaciones a tomar un café, y me dirigí a la casa. La puerta se abrió con un largo chirrido. Dentro olía a humedad, a moho y a algo más, el olor del abandono, el olor de una vivienda muerta. Encendí la linterna del teléfono y avancé con cuidado. La sala se veía como la recordaba, un viejo sofá cubierto con una colcha polvorienta, una vitrina con el cristal roto, el papel tapiz descolorido con un estampado de florecitas. En la pared colgaba una imagen de la Virgen en un marco ennegrecido. La abuela era creyente, iba a misa todos los domingos. El ático. Necesitaba ir al ático. La escalera para subir era inestable. Los escalones crujían bajo mis pies. Subí lentamente, probando cada uno antes de poner todo mi peso. Lo último que necesitaba era caerme y romperme una pierna en una casa abandonada a 300 kilómetros de la ciudad. La trampilla del ático estaba cerrada con llave. La empujé con el hombro. Una vez, 2, 3, inútil. Tuve que bajar, encontrar un hacha oxidada en el cobertizo y volver a subir. Unos cuantos golpes y la cerradura saltó. El ático me recibió con una nube de polvo. Tosí, cubriéndome la boca con la manga. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, miré a mi alrededor. Muebles viejos, sillas rotas, algunas cajas y, en un rincón, un gran baúl de madera, forrado con cobre oscurecido. El baúl de la abuela. Lo recordaba desde la infancia. Allí guardaba su ajuar, toallas bordadas y manteles de fiesta. El baúl estaba cerrado, pero la cerradura estaba completamente oxidada. Un golpe con el hacha y la tapa se abrió. Dentro estaban los álbumes. 3 álbumes gruesos con cubiertas de terciopelo, rojo, azul y verde, y un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Me senté en el suelo polvoriento y abrí el primer álbum. Fotografías. En blanco y negro, amarillentas por el tiempo. La abuela de joven, hermosa, esbelta, con una larga trenza. El abuelo, un hombre serio, con bigote y mirada severa. Una niña pequeña con un vestido blanco, mi mamá de niña. Y un niño. Un adolescente anguloso con una mirada cautelosa, de pie un poco apartado de los demás. Debajo de la foto, escrito a lápiz, Simón, 14 años. Miré de cerca su rostro, delgado, de pómulos marcados, con ojos hundidos. Aún no tenía la cicatriz, así que debió aparecer más tarde, en la cárcel o después. Pero algo en la expresión de ese rostro me hizo estremecer. Incluso en la vieja fotografía, se sentía que ese niño era infeliz. Profunda e irremediablemente infeliz. Pasé las páginas. No había muchas fotos de Simón, 3 o 4 en todo el álbum. En cada una, estaba de pie, solo, como si un muro invisible lo separara de la familia. En el segundo álbum encontré una foto de un joven de unos 16 años, un primer plano. Los mismos ojos, la misma mirada cautelosa. Pero aquí se veían más detalles, la forma de la nariz, el corte de los labios, un lunar característico sobre la ceja izquierda. Esto podría servir. Si Simón no se había hecho cirugía plástica, podrían reconocerlo incluso después de 45 años. Dejé los álbumes a un lado y tomé las cartas. La primera estaba fechada en mayo de 1986. Una caligrafía torpe. Papel barato de rayas. Querida mamá, te escribo desde un lugar que ni siquiera puedo llamar hogar. Aquí hace frío, hay hambre y miedo. Pero aguanto. Aguanto porque sé que me esperas. ¿Verdad que me esperas? Escríbeme, por favor, aunque sea una línea. Tu hijo, Simón. Pasé la página. La siguiente carta, un mes después. Mamá, ¿por qué no contestas? Ya te he escrito 3 cartas. Quizá no te llegan, o ya no quieres saber de mí. Entiendo que tengo la culpa, pero soy tu hijo. Tu hijo, mamá. ¿Acaso lo has olvidado? Y así, una tras otra, decenas de cartas, cada vez más desesperadas, más desgarradoras. Simón escribía desde el penal, pedía perdón, suplicaba una respuesta. La abuela no respondía, o respondía tan rara vez que era peor que el silencio. Una carta, fechada en 1989, me hizo detenerme. Mamá, me han añadido 4 años a la condena.
Hubo una pelea. Yo me defendí. Pero, ¿a quién le importa la verdad aquí? No saldré antes del 93. Si es que salgo. A veces pienso, ¿para qué? ¿Para qué salir si nadie me espera? La última carta desde la cárcel era corta. Mamá, mañana salgo en libertad. Iré a casa. No tengo a dónde más ir. Espero que me recibas. Simón. Fecha, octubre de 1993. 12 años entre rejas en lugar de 8. Casi un tercio de su vida. Y luego, un vacío de varios años, y nuevas cartas, ya desde otro lugar. La tía Alejandra me ha dicho que no quieres verme, que Luz María te prohibió hablar conmigo. No entiendo por qué. ¿Qué le he hecho yo a Luz María? Si ni siquiera me conocía de verdad. ¿Por qué me odia tanto? Leía, y las lágrimas me corrían por las mejillas. Era doloroso, físicamente doloroso, como si los bordes afilados del papel me cortaran el corazón. Veía como un hombre, lentamente, año tras año, se transformaba de un niño desesperado en un hombre resentido. Como la esperanza daba paso a la amargura a la ira, y la ira a la fría determinación de vengarse. La última carta fue escrita hace 12 años, un mes antes de la muerte de la abuela. Mamá, me he enterado de que estás enferma. Quiero ir a despedirme. Pero Luz María, por supuesto, no me dejará. Que sepas que no te he olvidado y no te he perdonado. Ni a ti, ni a ella. Simón. La abuela murió sin volver a ver a su hijo. Volví a apilar las cartas. Me temblaban las manos. Tenía que levantarme, bajar, volver a la ciudad. Pero me quedé inmóvil, mirando un rayo de luz polvoriento que se colaba por una rendija del techo. Simón era un monstruo, pero a ese monstruo lo habían creado. Mi familia, mi abuela, mi abuelo, mi madre. Lo desecharon como un objeto roto y se sorprendieron de que no pudiera reconstruirse solo. Eso no justificaba lo que le había hecho a mi mamá, pero lo explicaba. Y de repente, oí pasos abajo. Alguien había entrado en la casa. Me quedé helada, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, lentos, seguros, como si el visitante conociera cada rincón. La escalera crujió. Subía al ático. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando un escondite. No había donde ocultarse, solo muebles viejos y cajas. El hacha estaba junto al baúl, a 3 pasos de mí. La agarré y retrocedí a la sombra, pegándome a la pared. La trampilla se levantó lentamente. En el hueco apareció una cabeza canosa, luego unos hombros, y después el cuerpo entero. Un hombre alto y delgado con una chamarra oscura. Se enderezó, se sacudió las rodillas y miró a su alrededor. Incluso en la penumbra, vi la cicatriz, larga, desde la oreja hasta la barbilla. Simón. Estábamos uno frente al otro. Yo, con el hacha en las manos. Él, inmóvil como una estatua. La luz de la rendija del techo caía entre nosotros, dividiendo el ático en 2 mitades, la suya y la mía. Bajé el hacha, la voz de Simón era tranquila, casi suave. No te haré daño. ¿Cómo puedo saberlo? No puedes. Pero si quisiera hacerte daño, no habría subido haciendo tanto ruido. Conozco esta casa mejor que tú. Hay una salida trasera de la que ni siquiera sabes que existe. Dio un paso adelante. Apreté el hacha con más fuerza. Alto. No te acerques. Simón se detuvo. Con la tenue luz, por fin pude verle bien la cara, delgada, surcada de arrugas, con la cicatriz que se extendía desde la oreja izquierda hasta la barbilla. Y los ojos, los mismos ojos de la fotografía, solo que ahora no había tristeza en ellos, solo cansancio. Un cansancio infinito, abrasador. ¿Encontraste las cartas? No era una pregunta. Sí. Y los álbumes también. Asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Vengo aquí una vez al mes. A veces más. Me siento en este ático. Miro estas cosas. Es lo único que me queda de mi infancia. Sonrió con amargura. Cuando vi desde la ventana que había luz en la casa. Pensé que era un ladrón. Y resulta que eres tú. Tía Claudia dijo que había venido. Tía Claudia no sabe quién soy. Cree que soy un comprador interesado en la casa. Aunque, hizo una pausa. ¿Qué más da ahora? Ya lo has entendido todo. Tú eres Jorge. Yo soy Simón. Jorge era solo una máscara. Una de muchas. Lo miraba y trataba de conciliar en mi mente 2 imágenes. La del niño de la foto que escribió decenas de cartas desesperadas a su madre. Y la del estafador a sangre fría que destruyó la vida de su propia hermana. ¿Por qué? Se me escapó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú qué crees? Venganza. Tía Alejandra me lo contó.
Querías que mi mamá lo perdiera todo y que luego se enterara de que fuiste tú. Tía Alejandra habla demasiado, frunció el ceño. Pero sí, tienes razón. Luz María me quitó a mi madre. Ahora yo le he quitado todo lo demás. La abuela tomó su propia decisión. Mi mamá no la obligó. ¿Qué no la obligó? La voz de Simón se endureció. Le dio un ultimátum. O yo, o ella. Y mi madre eligió. ¿Sabes lo que es enterarte de que tu propia madre prefiere renunciar a ti para no disgustar a su hija menor? No respondí. ¿Qué podía decir? Tenía 29 años cuando salí. Mi madre me recibió a escondidas. Para que nadie se enterara. Así vivimos 5 años. Y luego Luz María encontró las cartas. Hizo un escándalo. Y todo se acabó. Una puerta cerrada y una carta. No vengas más. No tengo hijo. Se dio la vuelta. Le temblaron los hombros. La odiaba. Las odiaba a las dos. Ese odio fue lo único que me mantuvo a flote todos estos años. Sin él, me habría muerto en una zanja. Bajé lentamente el hacha. No porque confiara en él, sino porque los brazos se me habían cansado de sostenerla. ¿Y ahora qué? Has conseguido tu venganza. Mi mamá está en la ruina. ¿Qué sigue? Simón se giró. Había algo extraño en sus ojos. No era el triunfo del vencedor, ni regodeo. Era algo parecido al vacío. No lo sé, admitió. Llevaba tanto tiempo caminando hacia esto, 30 años planeándolo, ahorrando dinero, esperando el momento, y ahora, abrió las manos. Nada. Vacío. Pensé que me sentiría mejor, que este agujero por dentro por fin se cerraría, pero solo se ha hecho más grande. Se sentó en el suelo polvoriento, apoyando la espalda en la pared, como si de repente le hubieran quitado toda la fuerza. Cuando vi a Luz María por primera vez en 40 años. ¿Sabes qué sentí? Reconocimiento. Se parecía a mi madre. Los mismos ojos. La misma risa. Y pensé, aquí está. Esta es mi oportunidad. Haré que se enamore de mí y luego le quitaré todo. Como ellos me lo quitaron a mí. Y lo hiciste. Sí, sonrió con amargura. Luz María resultó ser crédula. Solitaria. Tenía tantas ganas de ser amada que no veía lo evidente. Yo interpretaba el papel del hombre ideal, y por dentro me reía de cada una de sus palabras. Pensaba, te lo mereces. Por todo lo que hiciste. Ella no lo sabía, dije en voz baja. No sabía que existías. Le dijeron que habías muerto. ¿Qué? Levanté el fajo de cartas. La abuela y el abuelo le dijeron a mi mamá que su hermano había muerto. Un accidente. Mi mamá se enteró de la verdad cuando tenía 30 años. Cuando encontró estas cartas. Simón me miraba. Y algo en su rostro cambiaba. Como si la máscara se estuviera agrietando. Ella no sabía. No. Creía que no tenía hermano. Y cuando se enteró, se asustó. Se asustó de un hombre que no recordaba. Que había estado en la cárcel. Que para ella era un extraño. No es una justificación. Pero es una explicación. Me acerqué y dejé las cartas a su lado. La abuela las guardó todas. Hasta la última. Las guardó 30 años. Las releía. Mira, las páginas están mañoseadas. Los bordes gastados. No te olvidó, Simón. Simplemente no supo elegir. Él tomó la carta de arriba. Le temblaban las manos. Mi madre las releía. Sí, te quería. A su manera. De forma equivocada. No lo suficiente, pero te quería. Si no, no habría guardado todo esto. Simón guardó silencio, mirando el papel amarillento. Su propia caligrafía torpe, y vi como una lágrima se deslizaba lentamente por su mejilla, por la que tenía la cicatriz. Le he destrozado la vida a Luz María, susurró, por algo que ni siquiera hizo, por los pecados de otros. Sí, y se suponía que yo debía firmar los papeles. Querías quitarme mi departamento también. Lo sé. ¿Por qué no me gritas? ¿Por qué no me golpeas con esa hacha? Me senté a su lado, hombro con hombro. Como si no fuéramos enemigos, sino solo dos personas cansadas, enredadas en los errores de otros, porque no cambiaría nada, y porque leí tus cartas. Eras un niño traicionado por los adultos. Eso no te da derecho a vengarte, pero entiendo de dónde viene ese dolor. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento soplaba. En algún lugar, goteaba agua, el techo seguía teniendo goteras. El dinero, dijo finalmente Simón. El dinero de Luz María. Está en una cuenta. No he gastado ni un centavo. Me giré hacia él. No necesitaba el dinero.
Necesitaba destruirla. ¿Y el dinero? Se encogió de hombros. 4.800.000 pesos. Ahí están. Esperando. ¿Lo devolverás? Tardó en responder. Y luego asintió lentamente. Lo devolveré. No porque la haya perdonado, ni porque espere su perdón. Es solo que, miró las cartas en sus manos. Es solo que mi madre guardó mis cartas. Y ya no sé para qué fue todo esto. Nos quedamos en el ático hasta que oscureció, hablando. De la abuela, de la infancia, de los años que se habían perdido. Simón me contó de la cárcel, de las obras en el norte, de una mujer a la que amó y perdió. Yo le conté de Paulina, de Andrés, de mi mamá, la mamá de verdad, no la que él se había imaginado. Cuando bajábamos del ático, Simón se detuvo frente a una vieja fotografía en la pared. La abuela, joven y hermosa, sosteniendo a un bebé en brazos. Soy yo, dijo en voz baja. Aquí tengo 6 meses. La única foto en la que estamos juntos. Descolgué el marco de la pared y se lo tendí. Tómala. La tomó. La apretó contra su pecho. Como un niño abraza su juguete favorito. El perdón no llegó ese día. Quizá nunca llegue. Demasiado dolor. Demasiada destrucción. Pero algo cambió. Algún muro se resquebrajó. Una semana después, mi mamá recibió una transferencia de 4.800.000 pesos. Sin explicaciones. Sin remitente. Me llamó llorando. Sin entender de dónde. ¿Por qué? ¿Cómo? No le conté la verdad. No entonces. Quizá algún día se la cuente, cuando esté preparada para escucharla. Tía Alejandra desapareció de la esquina de la iglesia. Dicen que un sobrino se la llevó a vivir con él. Un pariente lejano, alto, canoso, con una cicatriz en la mejilla. Y yo, a veces, saco el álbum de la abuela y miro la fotografía de un niño de 14 años con ojos tristes. Y pienso en lo fácil que es destruir a una persona y lo difícil que es luego pegar los pedazos. La familia es algo extraño. Puede ser tu apoyo o puede convertirse en tu cárcel. Puede salvarte o puede destruirte. No elegimos en qué familia nacer. Pero sí elegimos cómo vivir con lo que nos ha tocado. Mi mamá nunca supo quién le devolvió el dinero. Conservó su departamento. La casa del pueblo la vendimos legalmente, repartiendo el dinero a partes iguales. Su mitad se fue en pagar las deudas que quedaban, la de él. ¿Quién sabe a dónde? A veces, al pasar por la iglesia, me detengo y dejo dinero en el jarrito de algún mendigo. En memoria de una anciana ciega que salvó a mi familia. En memoria de un niño que fue traicionado y que casi se convirtió en un monstruo. Casi, porque en el último momento eligió no serlo. Y eso, quizá, es lo más importante que me enseñó esta historia. Todos somos capaces de caer en la oscuridad, pero también somos capaces de detenernos al borde del abismo. La única pregunta es si tendremos la fuerza para hacerlo y si habrá alguien que nos tienda la mano en el momento justo. Yo le tendí la mano a Simón. Él le tendió la mano a tía Alejandra. Y quizá, solo quizá, esa cadena algún día llegue hasta mi mamá. O quizá no. Pero la esperanza es lo único que tenemos. Gracias por escuchar. La familia es complicada. Pero mientras lo recordemos, tenemos una oportunidad de no repetir los errores de otros.